gobernador electo del departamento de San Pedro está con nosotros. ¿Cuántos habitantes tiene San Pedro? Todo el departamento, digo, más o menos. 430.000, por ahí está. 430.000. Sí. Y se supone que San Pedro es la que tiene más habitantes o, entre San Pedro y Santaní, ¿verdad? Santaní y Capibarú tiene una población ¿También? bastante, sí. ¿Y a qué se dedica la gente? ¿Agricultura? ¿Ganadería? Agricultura y ganadería. Tenemos grandes extensiones que están en la ganadería, pero normalmente somos pequeños productores agrícolas. ¿Y el tema de la seguridad? El tema de la seguridad, sabemos que en San Pedro tenemos un problema, el más que suena más grande en el país, que es el problema de la seguridad con el grupo de delincuentes, ¿verdad? Llamado EPP, que nos tienen zozobra en la zona norte, especialmente en zona Tacuatí, y en el límite entre el departamento de Concepción, que es un problema para nosotros, ¿verdad? Lastimosamente son afectadas la gente que trabaja, ¿verdad? En este caso la comunidad menonita, que son presa fácil porque son gente que siempre está trabajando, siempre está en la chacra, siempre están expuestas, ¿verdad? Pero en este caso, gobernador, ¿qué puede hacer una gobernación más allá de la denuncia? Y reclamar y exigir. Porque no tiene prácticamente ningún elemento ni herramienta como para combatir al EPP, ¿verdad? Asimismo, yo creo que el gobierno departamental lo que tiene que hacer que las instituciones estén más presentes en esos lugares. Hay ausencia de Estado. Por otro lado, en la cadena de mando donde está la Fuerza de Tarea Conjunta, el gobernador tiene que articular entre lo que ocurre allá y el gobierno central, porque el gobernador es lo que maneja, tiene conocimiento de lo que ocurre de su departamento. Depende de su voluntad también. ¿Perdón? ¿Verdad? Depende de su También voluntad. depende mucho de la voluntad de trabajar en contra de este flagelo, que al final de cuentas el problema no es San Pedro, es el país, la República del Paraguay, es la imagen. Porque la gente cuando habla de PP no habla de San Pedro nada más, es la República del Paraguay. Entonces, Claro, pero le afecta a San Pedro y en consecuencia a todo el país. En consecuencia a toda la República, ¿verdad? Nosotros tenemos inversionistas que quieren instalarse, por ejemplo, en San Pedro, y es un problema para nosotros el tema de la inseguridad. Creemos nosotros con el gobierno nuevo que se va a instalar, con la idea que tienen los ministros, especialmente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, que estamos hablando también el Ministerio de Obras, ¿verdad? Pero más importante acá el Ministerio de Salud y de Agricultura. Con mayor presencia en esa zona, vamos a ir desalentando cualquier flagelo que... Al final acá hay un vínculo entre comunidad y... porque se ocultan muchas cosas. Podemos hablar y ampliar mucho más, pero por una cuestión de tiempo. ¿Y en el tema de salud cómo están? Bueno, el tema de salud realmente es algo muy difícil. Nosotros tenemos en San Pedro, en todo el departamento de San Pedro, un hospital general que fue construido por el gobierno de Corea, un hospital regional en la capital departamental que está muy retirado prácticamente, muy polarizado en el fondo, ¿verdad? Después tenemos 2 hospitales distritales, en Santaní y San Pedro de vuelta. Y tenemos 56 puestos de salud que están en total estado de abandono. Para 400.000 habitantes tenemos 279 camas. Tenemos terapia intermedia, tenemos 0. Tenemos para terapia intensiva tenemos 4 camas, creo. Pero resulta ser que cuando uno se va para recibir asistencia no cuenta con insumos. Y para traslado, de repente de emergencia de Asunción, hay un protocolo que tiene el Ministerio de Salud Pública, que antes de partir del lugar de origen tiene que tener cama en el lugar del destino final. Claro. Y cuando no se autoriza, tiene su proceso, y cuando llega, por fin le permite el traslado, ya es tarde o ya la distancia no es tan relativamente larga de San Pedro de Asunción, ¿verdad? Pero el problema es que por el camino ya tenemos acá como 2 horas entre Limpio a Asunción. Claro. Ese es nuestro problema. Pueden llegar hasta Limpio y después... Hoy César Barreto hace su comentario en el diario Última Hora y me da un dato sorprendente para mí, porque siempre hablamos de educación y de salud y un reclamo de mayor presupuesto.
Y él dice, llamativamente, dice, el Paraguay es uno de los países que más gastan en salud, según datos del informe del Banco Mundial, Paraguay Notas de Política 2018. Los gastos de salud de nuestro país en el año 2014 representaron el 9,8% del PIB, compuesto por un gasto público de 4,5% del PIB y un gasto privado del 5,3%. Un nivel muy superior al promedio de América Latina, con un gasto del 7,4% del PIB y de países vecinos como Argentina y Brasil, con el 4,8% y 8,3% del PIB. Sin embargo, la calidad de los servicios y los indicadores de salud observados son inferiores en los países vecinos. Nosotros nos vamos a la Argentina, caramba, los hospitales argentinos son el refugio de los paraguayos y acá según estos datos que nos da el ex ministro de Hacienda y columnista del diario Última Hora, dice que hay plata. Pero Estela, una cosa es gastar, pero ¿en qué se gasta? Por eso es lo que se habla de la calidad del gasto. El problema acá, un ejemplo le quiero dar. Yo solo iba a visitar los hospitales, especialmente el hospital de Santa Rosa. Y cuando entran en el lugar, por supuesto en un lugar donde se está cuidando a enfermos, hay un olor característico. Pero también tienen lavandina, pero en el presupuesto está, ¿verdad? Pero ¿quién maneja el presupuesto a nivel central? Por eso cuando decía Estela, ¿qué hacen las gobernaciones? Y es ahí con el dilema de la descentralización. Yo creo que se tiene que ir delegando la responsabilidad administrativa a los gobiernos departamentales, inclusive locales, distritales, ¿verdad? Para que los insumos lleguen en tiempo y forma. Porque los datos estadísticos te dan que sí, hay un gasto como corresponde en salud pública en la República del Paraguay, pero no llega. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en la partida misma se compran los insumos o la empresa que gana la licitación no va y cumple. Ese es el problema. Hasta la seguridad se va de la capital, de la República. Las empresas que ganan, por supuesto, son grandes empresas. Y es ahí cuando nos llegan los servicios en forma eficiente a los lugares, porque esto es muy contradictorio, ¿no? Eso es lo que ocurre en nuestro país. Tenemos un presupuesto que se gasta en el 100% y los gobiernos departamentales, en la ley orgánica departamental, nosotros tenemos que saber cuánto es lo que gasta el ministro de Salud en el departamento de San Pedro, cuánto es lo que gasta el ministro de Obras Públicas en el departamento de San Pedro. Están las obras viales de construcción, que son los pavimentos, pero después están los mantenimientos de caminos vecinales. Y ahí están los gastos que de repente existen los gastos, pero no se hacen los trabajos. Y es ahí que el gobernador tiene que tomar intervención. Es ahí que nosotros, como Consejo de Gobernadores, tenemos que tener mayor fuerza para que los trabajos o las licitaciones que se ganan para ejecutar en nuestro departamento tenemos que tener intervención para que el gobierno sea eficiente. Para que se cumpla a cabalidad lo que se destina. Y por último, gobernador, ¿cómo está el tema de... ¿Ustedes ya están en la gobernación hoy o todavía no? Tenemos nuestro equipo de transición que está interiorizándose del funcionamiento de la institución y de la realidad, más o menos un diagnóstico. ¿Y qué tal está la gobernación? Y está ahí. La institución en sí, ¿verdad? Pero la gente tiene mucha expectativa de los gobiernos departamentales, por más que no tenemos un presupuesto demasiado interesante, por decir. San Pedro tiene uno de los departamentos que tiene menor presupuesto entre todas las gobernaciones. Tenemos un presupuesto de 47.000 millones para 400.000 habitantes, 21 distritos. Tenemos una capa asfáltica de no más de 400 kilómetros. Santaní, y también la distribución muy inequitativa, no hay equidad en la distribución. Santaní tiene 60 kilómetros, comparando de San Pablo Cocoré, que tiene uno de los distritos que tiene el mayor índice de necesidad básica insatisfecha, 0 asfalto, Antequera, Unión. Y entonces hay un trabajo grande que tenemos. Vamos a hacer lo siguiente, por una cuestión de tiempo, vamos a hacer lo siguiente, gobernador. Hay 15 días para que usted asuma. Y después de los 15 días, venga a la lupa otra vez y cuéntenos cómo encontró la administración y qué le dejó, qué tiene y cómo va a encarar para la gobernación de San Pedro. ¿Le parece? Lo que administra él es miseria, parece. Pues por eso cuando se habla de San Pedro, uno de los departamentos más pobres, justamente ahí está el problema, ¿verdad? Por supuesto es la administración miseria, esa es la realidad, ¿verdad? El presupuesto es ínfimo
Y los gobiernos locales, los gobiernos departamentales y distritales son gobiernos reales. Aunque uno sabe, la intendente Roga sabe dónde queda la casa del intendente. Uno viene al ministerio, nosotros como intendente, cuando yo era intendente venía al ministerio, a veces no te recibe, entonces se va con la con la mano vacía y con la esperanza en la gente. Ojo, curioso, cara de ministro, esperan la gente, ¿verdad? Y nosotros creemos que con este gobierno que se va a instalar vamos a hacer un gobierno más real, que se nos escuche más, que la gente del interior, porque la República no termina, como siempre se dice en calle última, ¿verdad? Y el país se desarrolla cuando hay equidad en la distribución de los bienes, ¿verdad? Y San Pedro no tiene que ser diferente a Carmen del Paraná o a Salto del Guairá, que tiene otros beneficios por el tema de Fonacide. Claro. Gobernador, le comprometemos para que venga después de asumir. ¿Le parece? No, yo quiero venir todos los días para seguir contando. Te agradezco demasiado. No, por favor, Te agradezco gracias. demasiado. Gracias, gobernador.